Misión de Santidad Cristiana presenta guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Que el Señor bendiga su vida en esta hora de la tarde. Es para mí un privilegio grande poder saludar a cada uno de los radioescuchas que ya se encuentran en sintonía de su programa radial Tiempos Proféticos. En esta ocasión, listos, algunos esperando desde buena hora la programación de Tiempos Proféticos, ya que hoy damos inicio con el estudio de lleno en los primeros versículos del libro del Apocalipsis, esperando y deseando en el Señor Jesucristo que este mensaje sea de bendición, de edificación y que pueda nutrir su alma a través de la palabra del Señor. Vamos de lleno a los primeros 3 versículos en los cuales estaremos situando la palabra del Señor, y para ello le damos lectura a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 al 3, y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el primer punto, en esta hora de la tarde, quiero hablar acerca del origen del libro de Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros sabemos por la misma Escritura que, como dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, en la cual sin lugar a dudas el Espíritu Santo inspiró a hombres santos para poder escribir, dejarnos la palabra escrita, y dentro de ello el libro de Apocalipsis no es la excepción. La palabra de Dios nos señala que Apocalipsis tiene origen en el corazón de Dios, pues la Biblia dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo ni siquiera es la revelación totalmente del siervo Juan, sino que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Apocalipsis, la palabra Apocalipsis proviene del griego apocalypsis, que significa revelación, como dejar ver lo que está escondido detrás de un velo, como cuando alguien está a punto de presentar una obra de arte, un cuadro, una pintura, y la tiene tapada con una manta para que nadie lo vea hasta que llegue el momento. Y llegado el instante, entonces corren la cortina, quitan la manta y se deja ver lo que estaba detrás del velo o detrás de la cortina. Esto es lo que significa el libro de Apocalipsis. Lo que significa la palabra Apocalipsis es algo así como correr el velo, dejar ver lo que estaba momentáneamente oculto. El origen de Apocalipsis se remonta al corazón de Dios, el cual se la entregó a Jesucristo, dice la palabra del Señor, y como veremos, alabado sea el nombre de Dios, fue enviado a su siervo Juan. Ya veremos la manera, la trascendencia, la trayectoria del libro de Apocalipsis. Su origen se remonta al corazón de Dios y al año 96 de nuestra era, en la cual el último de los discípulos con vida, hablando de los apóstoles que caminaron con Jesús literalmente, el último de ellos se encontraba confinado en una isla
llamada Patmos. Patmos era una isla ubicada en el Mediterráneo, en las cercanías de lo que se le conoce como las arenas o las orillas de Mileto, del mar Mediterráneo, en Asia Menor. Y allá estaba ubicada la isla de Patmos, a donde enviaban a toda aquella persona a quien el emperador quería desterrar, ya sea por un tipo de desafío o por alguna cuestión de ir en contra de los edictos o de las normas gubernamentales romanas. A ese tipo de personas se le enviaba allá a la isla de Patmos, conocida como la isla de la muerte, para dejarlo ahí a que muriera. Y este es Juan, el que fue enviado a ese lugar, desterrado de su territorio, y estando ahí, allá por el año 96 de nuestra era, comúnmente aceptado, se entiende que Juan, estando ahí, comienza a tener visiones de la revelación de Jesucristo, las cuales él comienza a escribir y a enviar a las iglesias para bendición del pueblo del Señor. He mencionado que en este libro estaremos hablando mucho del número 7, y con lo primero que nos encontraremos serán con los 7 candeleros. Luego veremos las 7 iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Estaremos viendo también, descubriendo los 7 sellos del libro de Apocalipsis, dentro de los cuales hablaremos de los 4 jinetes, y estaremos viendo también el sonar de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. El origen del libro de Apocalipsis entonces está ubicado en el corazón de Dios, el cual quiso trasladarlo a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo nos ha hecho participantes de esta revelación acerca de los acontecimientos que deberían suceder pronto, o que comenzarían a suceder desde el momento que la revelación fue traída a esta tierra. Vemos entonces que las revelaciones o las profecías del libro de Apocalipsis abarcan desde aquel momento, a partir del instante en que fue dada, allá por el año 96, abarcando lo que es la era de la iglesia, abarcando lo que es el tema del arrebatamiento de la iglesia, abarca también lo que es el periodo de la gran tribulación, hace mención de la segunda venida de Cristo, del periodo milenial, como también del juicio del trono blanco y de la eternidad en el cielo o en el infierno, culminando con el juicio del trono blanco, según vemos en la palabra de Dios. Así que es una revelación amplia desde el primer siglo hasta el tiempo venidero. Su origen en el corazón de Dios. No es la idea filosófica de ningún ser humano. Esto no proviene de una revelación de un ángel, como muchas veces se dice de otros libros. Esto no proviene del corazón de un hombre. Estas revelaciones que estaremos estudiando no provienen de la ilusión del pensamiento humano o de la fantasía de una persona. No, su revelación, su origen se sitúa en el corazón de Dios. En el segundo punto, quiero que pensemos para qué es el libro de Apocalipsis. Y aquí es donde podemos ver con mucha claridad que el propósito del libro es dar a conocer a sus siervos las cosas que sucederán. La palabra del Señor dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Era la intención de Jesucristo darnos y compartirnos la revelación de lo que Él había recibido, para que usted y yo pudiésemos tener acceso al conocimiento de las profecías o de los acontecimientos que sucederían dentro de la etapa del tiempo en que hemos vivido y que estamos viviendo, y que seguirán surgiendo con el paso de los días. Entonces, intencionalmente dice la palabra de Dios que es la revelación de Jesucristo, la cual ha sido enviada para compartirla con sus siervos. Sus siervos. Yo podría decirle, mi amado hermano, que el hombre y la mujer que es un siervo de Dios y no predican nunca acerca del libro de Apocalipsis, está quedando en deuda con lo que es
esta palabra dice, pues es el propósito del libro de Apocalipsis que usted pueda entender, comprender. Es el propósito de Dios dar a conocer a sus siervos la revelación de Apocalipsis para que ellos la transmitan en general a la congregación o al pueblo del Señor. Es inconcebible excusarse de alguna manera diciendo un hombre, una mujer, es que yo no me llama la atención predicar del libro de Apocalipsis, o no me llama la atención estudiar lo que ahí sucede. Y estaríamos menospreciando el propósito principal por la cual Apocalipsis fue dado. Por esto es que me apasiona en esta hora de la tarde el poder ser participante de este propósito, porque en realidad dice la palabra de Dios que fue dado con el propósito de dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder. Dios no quiere que los acontecimientos que están por venir a este mundo en relación a la iglesia, en relación a Israel y en relación al pueblo gentil, Dios no quiere que usted ignore acerca de lo que está por suceder. Es por ello que de manera adelantada nos presenta a través del libro de Apocalipsis, casi de una manera cronológica, los eventos que sucederán. Uno, la etapa de la iglesia, después de la etapa de la iglesia, lo que sucederá luego, lo que vendrá en la gran tribulación y lo que sucederá luego de la tribulación, luego del milenio. Todo esto está casi cronológicamente descrito desde los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, donde podemos ver al Rey de Reyes y Señor de Señores en su totalidad, en el fulgor de su gloria. Lo veremos en ese temeroso con los ojos como llamas de fuego, su cinturón de seguridad, su cinturón de oro. La palabra del Señor nos hablará acerca de su vestido blanco. La palabra de Dios nos hablará de sus pies refulgentes como el bronce bruñido en el fuego. La palabra de Dios nos dejará ver su rostro glorioso como el sol al mediodía. Esta es la revelación de Jesucristo, y es la intención de Dios que usted, amado siervo del Señor, sierva de Dios, conozca, aprenda y conozca y comparta acerca de esta revelación en la cual el Señor nos la ha dado. El propósito del libro de Apocalipsis, recuérdelo siempre, es darnos a conocer las cosas que deben suceder pronto. Nosotros sabemos hacia dónde se encamina la historia de la humanidad en general, hacia dónde señalan los acontecimientos actuales, los conflictos de guerra que se están dando entre Rusia y Ucrania, hacia dónde nos lleva. Ya nosotros sabemos por adelantado cuál es el final de la historia, quiénes son las naciones involucradas en la guerra. Esto se describe gracias a que en el libro de Apocalipsis y otros libros de profecía tenemos por adelantado la noticia del mañana. Gloria al nombre de Cristo, bendito sea nuestro Redentor. Número 3, ¿cómo llegó a nosotros el Apocalipsis? Esto es un dato curioso pero importante, porque hay un orden en que el libro de Apocalipsis llegó a nosotros. Vemos entonces en el versículo 1 de la palabra de Dios, vea que todavía no salimos del versículo 1, dice la Biblia: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Si usted se detiene en este versículo, encontrará algunos, alabado sea Dios, algunos elementos esenciales en cómo nos llega, por decirlo así, la manera en que nos fue enviado el libro de Apocalipsis, o la manera en que nos llegó a nosotros esta correspondencia. Primero que nada, nace en el corazón de Dios. Segundo, es dado a Jesucristo. Pues la Biblia dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio a Jesucristo, dice su palabra. No me voy a detener ahorita a hablar acerca del concepto de la Trinidad Divina o de este aspecto tan importante de la palabra, porque no viene al caso todavía, pero en dado momento lo haremos. Dios lo entregó a Jesucristo. Jesucristo lo envía por medio de su ángel a Juan. En el capítulo 10 del libro de Apocalipsis
y veremos cómo es que este ángel hace que Juan coma el librito y le amarga era dulce en su boca pero amargo en su vientre. Entonces tenemos la participación de Dios, de Jesucristo, del ángel que luego se lo entrega a Juan, y Juan se lo entrega a los siervos de Dios, y los siervos deben impartirlo a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la forma en que nos ha llegado el libro de Apocalipsis. Dios se la dio a Jesucristo. Jesucristo se la envía por medio de un ángel a Juan, y la palabra de Dios dice que Juan la escribe y la envía a los siervos, a los líderes, a los pastores, a los líderes de las congregaciones, y luego ellos lo imparten con la iglesia en general para bendición del pueblo de Dios. Así es como nos llegó el libro de Apocalipsis, y dentro de ese pueblo de Dios entran aquellos que han sido traductores y escritores de la palabra del Señor, y de cómo hoy tenemos en nuestra mano una Biblia completa con 66 libros especiales, las cuales nos hablan de la veracidad y de la grandeza del Dios de gloria, transmitiéndonos esta enorme carta de amor. Número 4, permítame hablar un poco acerca del fiel testimonio de su escritor. La mayoría de estudiosos de la palabra entienden que el apóstol Juan, y como la misma Biblia lo dice, fue enviado a la isla de Patmos por causa del testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Este hombre tenía un fiel testimonio a la palabra de Dios, de tal manera que para aquellos tiempos se había vuelto algo muy común y algo muy demandado que los ciudadanos romanos, como aquellos pueblos tributantes a Roma, rindieran homenaje al César como el Señor de Roma. Al César no le importaba, principalmente los tiempos en que estaba gobernando Diocleciano, que era el gobernador romano para los tiempos del apóstol Juan. Al emperador romano no le importaba si usted tenía otros dioses, siempre y cuando reconocieran que él también era un gran señor prácticamente en Roma. Esto no ocasionaba ningún problema en los paganos, pero en cuanto a los cristianos sí habían problemas, porque los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos, como se les llamó así en Antioquía, comenzaron a declarar que Jesús es el Señor, que solo el Jesús es el Señor, y que no podían reconocer a otro como Señor más que a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de señores. Y esto no era nada agradable para el líder romano. Por lo tanto, Juan, por causa de este testimonio de la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios y mantener el testimonio de Jesucristo, fue enviado, fue condenado a la isla de Patmos. Juan, siendo aún el último de los apóstoles con vida de Cristo, aún así se mantiene fiel y firme hasta el final. Se entiende y según se acepta que Juan fue el único de los apóstoles del Señor que realmente murió de una muerte natural, a diferencia de los otros apóstoles que fueron prácticamente martirizados hasta el final de sus días. Pero la palabra del Señor nos habla acerca de Juan y su testimonio fiel. Qué bueno es poder mantener la palabra de Dios, mantener el fiel testimonio hasta el final. Esto es verdaderamente inspirador. Alabado sea el nombre del Señor. En el punto número 5, que en esta hora de la tarde quiero hablar con ustedes, se encuentra lo que la Biblia dice en el versículo 3: la bienaventuranza del que lee y oye. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. ¿Por qué dice el que lee y los que oyen? Bueno, para los tiempos cuando se estaban escribiendo estas hermosas cartas o este hermoso libro, no existían todavía los libros de tapa dura como los conocemos hoy en día. Por lo tanto, se escribían en pergaminos o en rollos de papiro, y una era la persona a la cual tenía acceso a estos rollos, y uno era el que leía en público y los otros escuchaban. Por eso la palabra dice: bienaventurado el que lee y los
que oyen la profecía de este libro. El libro de Apocalipsis contiene bienaventuranzas o noticias de gran regocijo, las cuales son de grande edificación y de grande bendición. Es más, estas bienaventuranzas y este gozo surge al encontrar entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis una gran diferencia. Por ejemplo, alabado sea Dios, Génesis nos muestra el comienzo de los seres humanos en el paraíso. Alabado sea el Señor. Nos muestra cómo Dios formó al hombre y a la mujer en el libro de Génesis, allá en el capítulo 1, versículo 26 al 27. Pero el libro de Apocalipsis se nos presenta nuevamente a los seres humanos, a los creyentes, aquellos hombres y mujeres que creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, en el paraíso venidero. Alabado sea Cristo. En un paraíso venidero, en una ciudad venidera. Génesis nos presenta cómo se perdió el derecho a comer del árbol de la vida. Esta es una noticia triste, pues vemos que por causa de la desobediencia y del pecado, ni por obedecer a la voz del diablo, en Génesis los seres humanos perdieron el derecho a comer del árbol de la vida. Pero bendito sea el nombre del Señor. El libro de Apocalipsis nos muestra cómo se nos devuelve el derecho a los redimidos, pues la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que el árbol de la vida se encuentra en el centro de la ciudad y que produce 12 tipos de frutas y 12 tipos de hojas diferentes, las cuales son para sanidad de las naciones. Así que usted y yo tendremos la oportunidad de conocer el árbol de la vida. Alabado sea Cristo y la fuente de vida que es Cristo Jesús. En el libro de Génesis se nos muestra el inicio del pecado. En Génesis capítulo 3 vemos el engaño, la falsedad y la mentira del diablo, manipulando la misma palabra de Dios para hacer caer en la tentación a Adán y a Eva, principalmente a Eva y luego a Adán, el cual es culpable del pecado según la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor, diciendo que el pecado entró por causa de un hombre. Alabado sea el nombre de Cristo. Y si usted dice ¿por qué? Por causa de un hombre y no de una mujer, porque la Biblia es clara que delega responsabilidad como cabeza superior al hombre. Es al hombre a quien Dios le pedirá cuenta de su familia, es al varón a quien Dios pedirá cuenta de su hogar, es al varón a quien Dios pedirá cuenta, porque luego de Cristo la cabeza que sigue es el hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y no es que tenga un pensamiento machista o antifeminista en ningún aspecto, porque delante de Dios no existe diferencia, dice la palabra del Señor, excepto en lo que Él ha denominado. Alabado sea el nombre del Señor, en el orden que Él ha dejado. Pero en el libro de Génesis se perdió ese derecho, alabado sea Dios, a comer del árbol de la vida por causa del pecado. Y vemos el inicio del pecado en el libro de Génesis, pero en el libro de Apocalipsis se nos muestra el final del pecado. Alabado sea Dios, el final totalmente del pecado. Gloria a Cristo, donde ya no tendrá más poder el enemigo ni el pecado, sino que totalmente serán erradicados. El libro de Génesis nos muestra la consecuencia dolorosa y triste que trajo el pecado, la maldición que trajo el pecado. Pero el libro de Apocalipsis nos muestra con gran regocijo un lugar donde ya no habrá muerte, ya no habrá tristeza ni habrá dolor. Si usted lo medita bien, la tristeza, el dolor y la muerte son consecuencias del pecado. Y por cuanto en el nuevo paraíso, en la nueva tierra y el nuevo cielo donde vamos a morar, ya no hay pecado, entonces tampoco existirán estas cosas, porque la paga del pecado es muerte. Donde no hay pecado no hay muerte. Por lo tanto, en el reino de los cielos no reina ningún tipo de muerte, ni de tristeza, ni de dolor. Ya no habrá más llanto, dice la palabra del Señor. En Génesis se nos muestra el inicio de la maldición del pecado. En Apocalipsis el final del pecado y su maldición.
En Génesis se nos presenta al diablo triunfante sobre el hombre y la mujer, pero en Apocalipsis lo presenta fracasado, derrotado y condenado por la eternidad. Estas son algunas de las bendiciones que vemos en el libro de Apocalipsis. Por esto la Biblia dice, por esto y más, porque existen muchas más promesas que seguiremos viendo una a una. Por esto y más, bienaventurado el que lee y los que oyen la profecía de este libro y las cosas que están por suceder pronto. Amado pueblo de Dios, por ahora hemos cubierto solamente los primeros 3 versículos del libro de Apocalipsis, pero continuaremos el próximo sábado cuando sean las 3 de la tarde. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y que el Espíritu Santo del Señor añada mayor conocimiento y sabiduría a cada uno de ustedes que están en esta hora y que han escuchado esta palabra bendita. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Gracias, Señor amado, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te honramos y bendecimos. Comunícate con nosotros al 66 12 54 63.